¿Alguna vez has sentido que algo en tu entorno no estaba bien, pero no podías ver exactamente qué era? Quiero que te detengas un momento. Deja todo lo que estás haciendo. Cierra los ojos si puedes por unos segundos. Y recuerda ese instante en tu vida en el que algo te perturbó profundamente sin que tuvieras una explicación racional para ello. Esa sensación de peso invisible sobre tu pecho, esa voz interna que te decía que algo no estaba bien. Esa presencia que sentiste en un cuarto oscuro, en una relación tóxica, en un sueño perturbador que te dejó temblando al despertar. ¿Qué fue eso? La Biblia no guarda silencio sobre el mundo espiritual. Por el contrario, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, las Escrituras hablan de una guerra invisible, constante y real, que se libra en dimensiones que nuestros ojos carnales no pueden percibir. El apóstol Pablo lo dijo con absoluta claridad en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Esto no es poesía, esto no es metáfora, esto es una declaración de guerra espiritual que sigue vigente hoy, en tu vida, en tu hogar, en tu mente. Y aquí viene lo que muy pocos se atreven a decir abiertamente. Muchas personas están viendo manifestaciones de estas entidades espirituales todos los días, en su vida cotidiana, en sus emociones, en sus relaciones, en sus sueños, sin saber que lo están viendo, no porque no tengan fe, sino porque nadie les ha enseñado a reconocer las señales. Nadie les ha dado las herramientas bíblicas para identificar lo que está ocurriendo detrás del velo de lo visible. En este video vas a descubrir algo que el enemigo no quiere que sepas. Existe una revelación poderosa, profunda, anclada en las Escrituras y confirmada incluso por el campo de la neurociencia y la psicología moderna, que te permitirá identificar cuándo estás siendo confrontado por fuerzas espirituales oscuras, aunque no las puedas ver con tus ojos físicos. Este conocimiento ha cambiado la vida espiritual de miles de creyentes en todo el mundo, y hoy el Espíritu Santo lo pone en tus manos. Dios no es un Dios de confusión. Él es un Dios de luz, de revelación, de verdad que libera. Y si tú estás aquí, en este momento, no es casualidad. Puede ser que Dios mismo haya guiado tus pasos hasta este video porque hay algo que Él quiere mostrarte, algo que necesitas entender para protegerte, para proteger a tu familia y para caminar con más autoridad espiritual en esta temporada de tu vida. Hay un secreto que pocos conocen, un poder espiritual disponible para cada creyente genuino que transforma la manera en que enfrentas la oscuridad. Y lo vas a descubrir aquí, en los próximos minutos, si permaneces hasta el final. Antes de que comencemos este estudio, quiero pedirte algo especial. Muchos de los hermanos y hermanas que nos siguen no tienen una iglesia cerca. No tienen un pastor que los acompañe. No tienen una comunidad de fe a su alrededor. Este canal es su lugar de encuentro con Dios. Si tú eres uno de ellos, o si simplemente sientes que Dios te ha traído aquí con un propósito hoy, escribe ahora mismo en los comentarios: paz del Señor. Esas 3 palabras son tu declaración de fe. Son tu manera de decirle al Señor: aquí estoy, listo para recibir. Y me ayudan a saber cuántos corazones hambrientos de Dios hay del otro lado de esta pantalla. Si este ministerio ha sido una bendición para ti, si estos estudios han alimentado tu fe, si alguna vez has encontrado aquí una palabra que llegó justo en el momento que más la necesitabas, entonces te pido que le des me gusta a este video y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Cada me gusta es como levantar la mano ante el Señor y decir:
Este mensaje me llegó al corazón. Y cada suscripción nos permite seguir llegando a miles de personas más con la palabra de Dios. Personas que en este mismo momento están buscando exactamente lo que estamos a punto de compartir. El estudio va a comenzar ahora. La caída de Lucifer y la arquitectura del engaño. Uno de los errores más peligrosos que puede cometer un creyente es pensar que el diablo es un ser grotesco con cuernos y tridente, vestido de rojo, fácil de identificar desde lejos. Esa imagen que la cultura popular ha construido durante siglos no solo es completamente falsa, es exactamente lo que el enemigo quiere que creamos. Porque mientras buscaras a un monstruo visible, él opera con total libertad a tu alrededor, completamente disfrazado, completamente integrado con lo que te parece ordinario. El profeta Ezequiel, en el capítulo 28, versículos 12 al 15, describe a Lucifer antes de su caída con palabras que estremecen el alma de quien las lee con atención. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, jardín de Dios estuviste, tú, querubín grande, protector, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Este ser no era un monstruo, era la criatura más extraordinaria, más brillante, más hermosa que Dios había creado. Era tan lleno de gloria que su nombre mismo, Lucifer, significa en hebreo hijo de la mañana, portador de luz. Y aquí está la clave que lo cambia todo. Cuando ese ser decidió rebelarse contra Dios y fue expulsado del cielo, no perdió su capacidad de brillar, no perdió su inteligencia milenaria, no perdió su astucia profunda. Lo que perdió fue su santidad. Y el apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14, lo confirma de manera escalofriante. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Lo repito, para que entre en tu espíritu, como ángel de luz, no como monstruo, no como demonio visible, sino como algo que parece bueno, que parece bello, que parece luminoso y conveniente. La estrategia número 1 del reino de las tinieblas es la invisibilidad calculada. El enemigo sabe que si se mostrara tal cual es, nadie lo seguiría. Nadie abriría la puerta de su corazón a una entidad que se presentara diciendo, vengo a destruirte. Por eso opera a través de lo que parece normal, a través de pensamientos que parecen tuyos, a través de emociones que sientes como completamente propias, a través de personas que parecen amigos, a través de situaciones que se disfrazan brillantemente de oportunidades. La neurociencia moderna ha descubierto algo fascinante que confirma esta verdad bíblica con precisión. Existe un fenómeno que los neurocientíficos llaman ceguera de atención selectiva. En un experimento famoso llevado a cabo en la Universidad de Harvard por los investigadores Daniel Simons y Christopher Chabris, se demostró que cuando la mente humana está enfocada en algo específico, puede dejar de percibir por completo objetos o eventos que están ocurriendo justo frente a sus ojos. En ese experimento, personas que observaban a jugadores pasar una pelota no detectaban a alguien disfrazado de gorila caminando por en medio de la escena, completamente invisible para ellos, aunque estuviera justo ahí, delante de sus ojos abiertos. Esto es exactamente lo que el enemigo hace con una maestría aterradora. Opera dentro de tu campo visual, dentro de tu campo emocional, dentro de tu espacio relacional, pero lo hace de una manera tan calculada, tan integrada con lo cotidiano, que tu mente consciente simplemente no lo procesa como amenaza. Por eso el creyente que no tiene discernimiento espiritual puede estar rodeado de influencias demoníacas y no saberlo. No porque sea débil, no porque sea incrédulo,
sino porque el enemigo es un maestro del disfraz que lleva milenios perfeccionando su técnica. Pero hay una buena noticia que transforma absolutamente todo lo que acabamos de decir. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, declara con autoridad: Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y el Espíritu Santo que habita en cada creyente genuino tiene la capacidad de romper esa ceguera calculada. Tiene la capacidad de abrir tus ojos espirituales para que veas lo que antes no veías. Este es el primer fundamento de lo que vamos a explorar juntos. El enemigo se esconde, pero el Espíritu de Dios revela. Y lo que Dios revela, el enemigo no puede volver a ocultar. El caso de Saúl y los espíritus que hablan a través del dolor, nadie habla de esto abiertamente en la mayoría de las iglesias. Es uno de los temas más incómodos en la fe cristiana moderna, y precisamente por eso es uno de los más urgentes de abordar. ¿Cuántas veces has experimentado una emoción tan oscura, tan abrumadora, tan desproporcionada con respecto a lo que estabas viviendo en ese momento, que tuviste que preguntarte de dónde venía realmente? ¿Cuántas veces una tristeza sin nombre, una ira inexplicable, un miedo que paralizaba sin causa aparente, tomaron el control de tu interior sin que pudieras entender por qué? Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14, narra algo que marca un antes y un después en la historia del rey Saúl. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Muchos teólogos han debatido durante siglos el significado profundo de este versículo. Lo que es claro e incuestionable es esto: cuando la presencia del Espíritu Santo se retiró de Saúl, como consecuencia directa de su desobediencia y su rebeldía reiterada, un espíritu atormentador encontró acceso a su vida. Y ese espíritu no lo atacaba con monstruos visibles, lo atacaba a través de sus emociones, a través de una melancolía profunda que lo consumía, a través de una ira irracional que lo llevó a intentar matar a David, el hombre más fiel a su lado, a través de una paranoia que lo devoraba desde adentro. Saúl no estaba loco en el sentido clínico moderno. Saúl estaba siendo atormentado espiritualmente, y ese tormento se manifestaba en su mente y en sus emociones de manera completamente real y visible para quienes lo rodeaban. Esta distinción es fundamental para el creyente de hoy, porque vivimos en una cultura que atribuye todo sufrimiento emocional a causas únicamente biológicas o psicológicas, descartando por completo la dimensión espiritual de la experiencia humana. Y al hacerlo, deja sin las herramientas correctas a miles de creyentes que están siendo atacados espiritualmente, pero reciben un diagnóstico exclusivamente médico que no aborda la raíz verdadera de su dolor. Esto no significa negar la ciencia ni rechazar la medicina. La psiquiatría y la psicología son disciplinas valiosas que Dios puede usar como instrumentos de sanidad. Pero el creyente que solo mira la dimensión natural está ignorando la mitad de la realidad. La psicología transpersonal, una rama académica que estudia las dimensiones espirituales de la experiencia humana, ha documentado fenómenos que la medicina convencional no puede explicar con sus categorías habituales. El doctor Viktor Frankl, psiquiatra judío sobreviviente del Holocausto y fundador de la logoterapia, sostenía que el ser humano tiene una dimensión espiritual que trasciende lo biológico y lo psicológico y que puede ser fuente tanto de sanidad profunda como de sufrimiento devastador cuando es ignorada o suprimida sistemáticamente. ¿Y cuáles son las señales de que un espíritu de tormento podría estar operando en tus emociones? La Biblia y la experiencia pastoral de décadas de ministerio señalan varias con claridad.
una tristeza profunda y persistente que no corresponde a ninguna pérdida real identificable en tu vida. Una ira explosiva e irracional que aparece de la nada y destruye relaciones que aprecias. Un miedo paralizante que no tiene causa identificable. Pensamientos repetitivos que entran en tu mente como voces ajenas, no como reflexiones propias. Pensamientos de fracaso, de rechazo absoluto, de desesperanza sin fundamento en tu realidad concreta. David comprendió esto con una profundidad que trascendía su época. Por eso, cuando tocaba el arpa ante Saúl y cantaba salmos ungidos, el espíritu atormentador cedía su control. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 23, dice que cuando David tocaba la música ungida, Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. La alabanza genuina, la adoración profunda cargada del Espíritu Santo, tiene el poder de desplazar entidades espirituales oscuras. No porque sea magia, sino porque donde habita la presencia de Dios de manera genuina, las tinieblas simplemente no pueden permanecer. Si hoy tu vida emocional está siendo dominada por un tormento que no puedes explicar, que no tiene origen identificable, que parece más grande que tú, detente. No lo ignores, no lo minimices. Puede haber una dimensión espiritual que necesita ser atendida con las herramientas que el Señor nos ha dado. La oración profunda, el ayuno, la adoración genuina, la palabra viva, la comunidad de fe, y cuando sea necesario, la ministración directa con un pastor o consejero espiritual maduro. El tormento no tiene la última palabra. La tiene aquel que venció en la cruz del Calvario, la traición de Judas y los lobos vestidos de ovejas. Pocas cosas duelen tanto en la vida cristiana como descubrir que alguien en quien confiabas plenamente estaba siendo usado por el enemigo para destruirte desde adentro. Y uso esa frase con mucho cuidado porque no estoy diciendo que esa persona sea un demonio encarnado. Estoy diciendo algo mucho más preciso y más bíblico, que el enemigo puede usar personas reales, de carne y hueso, algunas de ellas incluso dentro de la comunidad de fe, para llevar a cabo su obra de destrucción en tu vida sin que ni tú ni esa persona lo perciban claramente. Jesús mismo lo vivió. Y lo vivió de la manera más dolorosa imaginable. Juan capítulo 13, versículo 2 dice: «Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, el diablo no se apareció de manera visible en el aposento alto con señales y alarmas. No rugió, no mostró su forma, simplemente puso una idea en el corazón de un hombre». Una idea que comenzó como una semilla microscópica de avaricia, de desilusión, de orgullo herido, y que creció silenciosamente hasta convertirse en la traición más famosa de la historia humana. Judas había estado con Jesús durante 3 años. Había visto los milagros con sus propios ojos. Había escuchado los sermones del monte hasta memorizarlos. Había comido el pan de la multiplicación, había sanado enfermos en el nombre de Jesús. Y sin embargo, cuando el enemigo encontró el espacio de la codicia en su corazón y lo fue cultivando con paciencia, ese espacio se convirtió en una puerta de proporciones devastadoras. ¿Cuáles son las señales de que una persona en tu entorno podría estar siendo usada como canal de ataque espiritual en tu vida? No hablo de señales para que juzgues o condenes a nadie con ligereza. Hablo de señales para que tengas discernimiento y puedas protegerte con sabiduría. La primera señal es la siguiente: esa persona sistemáticamente te aleja de Dios, no en una conversación ocasional, sino como patrón constante y repetido. Cada vez que estás con ella, sientes que tu hambre espiritual disminuye, que tu deseo de orar se enfría, que tus dudas sobre la fe aumentan. La segunda señal es que siembra división en tus relaciones más importantes.
especialmente con tu familia de fe o con líderes espirituales que Dios ha puesto en tu vida como cobertura. La tercera señal es que te lleva gradualmente hacia compromisos éticos y excepciones morales que sabes que no agradan a Dios, pero lo hace de manera tan suave y tan razonada que casi no te das cuenta de lo que ha ocurrido hasta que ya cediste. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, versículo 29, advirtió a los ancianos de Éfeso con palabras que conservan toda su urgencia hasta hoy. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y añade en el versículo 30 algo que estremece, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No vienen solo de afuera, surgen también desde adentro, desde dentro del círculo de confianza. La ciencia del comportamiento ha estudiado con profundidad los patrones de manipulación encubierta y de influencia coercitiva, todos ellos formas relacionales que destruyen a las personas desde adentro, muchas veces sin que la víctima pueda identificar claramente lo que está ocurriendo, porque el proceso es lento, gradual, inteligentemente dosificado. Estos patrones tienen una profunda correlación con lo que la Biblia llama opresión espiritual, ejercida a través de instrumentos humanos, que muchas veces ni saben que están siendo usados. La protección más poderosa contra este tipo de ataque no es el aislamiento ni la desconfianza generalizada. Es el discernimiento espiritual cultivado en intimidad profunda con Dios, la sabiduría del Espíritu Santo que te permite, como Jesús lo hacía, conocer el corazón de las personas más allá de sus palabras y sus gestos. Juan 2, versículo 24, dice que Jesús no se fiaba de ellos, porque Él conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Ese mismo Espíritu habita en ti. Pídele que abra tus ojos relacionales hoy, el sueño de Jacob y el mundo que se abre mientras duermes. Durante siglos, los grandes teólogos y hombres de fe han reconocido que el sueño es un espacio de vulnerabilidad espiritual única, pero también un espacio de revelación divina extraordinaria que Dios ha utilizado a lo largo de toda la historia bíblica. Lo que ocurre mientras duermes no es siempre simplemente biológico. No siempre es solo la mente humana procesando los residuos del día pasado. En el mundo espiritual, el sueño ha sido siempre tanto un campo de batalla como un canal privilegiado de comunicación entre lo eterno y lo temporal. Génesis, capítulo 28, versículo 12. Narra el sueño de Jacob en Betel, uno de los sueños más significativos de toda la historia bíblica. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Jacob no buscó esa visión, no estaba en ayuno y oración en ese momento. Estaba simplemente durmiendo, con una piedra por almohada, en medio de la nada, huyendo de su hermano Esaú, y el cielo se abrió sobre él de manera soberana. Dios usó ese espacio de sueño para confirmar el pacto, para revelar su presencia en el lugar más inesperado y para marcar el destino de toda una nación que aún no existía. Pero el mundo espiritual que opera mientras dormimos no solo envía mensajes del cielo. El enemigo también conoce la vulnerabilidad del sueño y la utiliza con estrategia calculada. El libro de Job, capítulo 4, versículos 13 al 15, describe una experiencia nocturna perturbadora que Elifaz el temanita vivió y no pudo olvidar. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un miedo terrible y temblor que estremeció todos mis huesos y se erizó el pelo de mi cuerpo. No toda experiencia sobrenatural en el sueño
viene del cielo. No toda visión nocturna es un mensaje de Dios. Y el creyente necesita desarrollar la capacidad de discernir la fuente de lo que recibe mientras duerme. ¿Cuáles son los patrones de sueños que podrían indicar una influencia espiritual negativa que requiere atención? Los ministerios de liberación que han trabajado en esta área durante décadas identifican varios con notable consistencia. Los sueños de persecución constante, donde eres atrapado y no puedes escapar, que se repiten semana tras semana con variaciones del mismo argumento central. Los sueños donde recibes comida o bebida de personas desconocidas, especialmente cuando esa comida va acompañada de una sensación de obligación o de pérdida de voluntad. Los sueños de intimidad sexual no deseada con personas conocidas de tu entorno que siembran confusión o atracción que no existía antes. Los sueños donde sientes que no puedes hablar, que intentas pronunciar el nombre de Jesús y algo te impide hacerlo, que quieres orar y tu boca no responde. La neurociencia ha documentado ampliamente el fenómeno de la parálisis del sueño, donde la persona está consciente pero completamente incapaz de mover el cuerpo, a menudo acompañado de alucinaciones vívidas y una presencia que se siente como aterradoramente real. Desde la perspectiva médica, esto se explica como una disociación entre el ciclo de sueño y el retorno de la conciencia. Pero desde la perspectiva espiritual, muchos ministros y creyentes de diversas tradiciones que han experimentado esto de manera crónica reportan que el fenómeno cesó completamente después de recibir ministración espiritual y al establecer disciplinas de consagración antes de dormir. ¿Cómo proteger tu tiempo de sueño espiritualmente de manera práctica? El Salmo 121, versículos 3 y 4, declara con una autoridad que no admite dudas: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Dios mismo es el guardián incansable de tu sueño, pero hay prácticas espirituales que fortalecen esa cobertura en tu vida concreta. Orar antes de dormir con especificidad, dedicar el tiempo de descanso al Señor de manera consciente, saturar tu mente con la palabra antes de cerrar los ojos, adorar brevemente antes de apagar la luz. No es superstición, es ejercicio de autoridad espiritual sobre el espacio que habitas, incluyendo el espacio invisible de tus noches. Y cuando despiertes de un sueño perturbador, no lo ignores como si nada. Ora de inmediato. Declara la cobertura de la sangre de Jesús sobre tu mente y tu espíritu. Entrega esa experiencia al Señor y pídele discernimiento. El Señor que cuida a Israel, también te cuida a ti. La mujer encorvada y la enfermedad que tenía nombre espiritual. Hay una historia en el Evangelio de Lucas que durante siglos ha generado profundo debate teológico y que hoy cobra una relevancia extraordinaria para todo creyente que ha vivido en su cuerpo dolores que la medicina no ha podido explicar completamente. Lucas, capítulo 13, versículos 10 al 16, narra el encuentro de Jesús con una mujer que llevaba 18 años encorvada sin poder erguirse completamente. 18 años. Una vida entera cargando ese peso físico visible, esa limitación que marcaba cada paso que daba, cada mirada que recibía de los demás, cada amanecer que la encontraba inclinada hacia el suelo. Y lo que Jesús dijo al sanarla es lo que lo cambia absolutamente todo para nuestra comprensión de la enfermedad desde una perspectiva bíblica integral. Versículo 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Jesús no dijo que tenía una enfermedad física sin más explicación. No dijo que tenía un problema estructural en su columna vertebral. Dijo que Satanás la había atado.
Identificó la raíz espiritual de una manifestación completamente física, visible y constante. Y al romper esa atadura espiritual con una sola palabra de autoridad, su cuerpo fue restaurado instantáneamente. Esto abre una pregunta que muy pocos se atreven a hacer abiertamente en la iglesia moderna. ¿Puede haber enfermedades físicas que tienen una raíz espiritual que la medicina sola no puede resolver? La Biblia responde con un sí inequívoco, respaldado por múltiples pasajes que van desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. No todas las enfermedades tienen causa espiritual, por supuesto, pero algunas sí la tienen, y desconocer esa posibilidad puede llevar a alguien a buscar únicamente tratamiento físico para algo que requiere también intervención espiritual. Esta verdad no contradice la medicina moderna. La complementa desde una dimensión que la medicina por sí sola no tiene las herramientas para alcanzar. La medicina psicosomática, una disciplina científica completamente establecida y reconocida en el ámbito académico, ha demostrado que existe una conexión profunda y bidireccional entre el estado emocional y espiritual de una persona y las manifestaciones físicas en su cuerpo. El Dr. Bessel van der Kolk, neurocientífico y psiquiatra de la Universidad de Boston, demostró en sus investigaciones que el cuerpo almacena el trauma emocional en los tejidos, en el sistema nervioso autónomo, en la respuesta inflamatoria, en la postura corporal misma. Las personas que han sufrido traumas profundos literalmente cargan ese peso en su cuerpo de manera medible y verificable, exactamente como lo hacía la mujer encorvada del Evangelio. Pero lo que la Biblia añade y la ciencia secular no puede explicar completamente es esto. Hay cargas que no son solo trauma psicológico acumulado. Hay ligaduras que son espirituales en su naturaleza, que requieren autoridad espiritual genuina para ser rotas. Jesús no derivó a la mujer encorvada a un especialista. Jesús reconoció la naturaleza real de su condición, ató al espíritu que la tenía cautiva y desató lo que había sido ligado injustamente durante 18 años de su vida. ¿Cuáles son las señales físicas que podrían indicar una dimensión espiritual que merece atención pastoral, además de médica? Dolores crónicos, sin causa médica identificable, que se intensifican en momentos de acercamiento a las cosas de Dios. Sensaciones de peso físico sobre el cuerpo que aparecen de manera recurrente y sin explicación. Agotamiento extremo, sin causa médica comprobada, que cede notablemente durante periodos de oración profunda o adoración genuina. Náuseas o malestar físico en ciertos lugares o en presencia de ciertas personas sin causa aparente. Ninguna de estas señales debe llevarte a rechazar la atención médica, pero sí debe llevarte a buscar también la atención espiritual. Porque a veces, como en el caso de esa mujer que llevaba 18 años doblegada, la llave de la restauración está en las manos del único que tiene nombre sobre todo nombre, la casa que Jesús dejó vacía y la advertencia más ignorada de los evangelios. Hay una parábola que Jesús narró y que la mayoría de los creyentes conoce superficialmente, pero que muy pocos comprenden en toda su profundidad ni en todas sus implicaciones prácticas para la vida cotidiana. Mateo, capítulo 12, versículos 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esta advertencia de Jesús es extraordinaria en su precisión y en sus implicaciones, y su aplicación va mucho más allá del individuo. Se extiende a los espacios físicos que habitamos.
porque las casas, los departamentos, las oficinas, los terrenos pueden retener influencias espirituales de generaciones anteriores, de actividades pasadas que se realizaron en esos espacios, de pecados que fueron cometidos entre esos muros a lo largo de años o décadas. No es superstición cultural. Es una realidad bíblica documentada desde el Levítico hasta el Apocalipsis, desde los tiempos de Moisés hasta las cartas de los apóstoles. En Levítico, capítulo 14, versículos 33 al 53, Dios mismo da instrucciones detalladas a Moisés sobre cómo tratar una casa que ha sido contaminada con plaga. El ritual de purificación que el Señor instituyó era profundamente espiritual en su naturaleza y en su propósito. Reconocía con claridad que un espacio físico puede quedar marcado espiritualmente por lo que ocurre en él a lo largo del tiempo. Esta no es superstición ni pensamiento mágico. Es la aplicación concreta de principios de autoridad espiritual sobre el entorno físico, principios que el mismo Dios estableció en su palabra. Hoy existen ciertos patrones que pueden indicar que el lugar donde vives o trabajas tiene influencias espirituales negativas que requieren atención específica. El primer patrón es una atmósfera de opresión constante que varios miembros del hogar sienten de manera completamente independiente, especialmente en ciertas habitaciones o en ciertos momentos, como las horas de la madrugada. El segundo patrón son accidentes, enfermedades o conflictos que se repiten de manera cíclica en ese espacio, que afectaron también a las familias que vivieron allí antes que la tuya. El tercer patrón es una incapacidad persistente de orar con profundidad dentro de ese espacio específico. Una sequedad espiritual que desaparece notablemente cuando la persona sale de ese ambiente por un periodo. El cuarto patrón son manifestaciones físicas como ruidos que no tienen fuente identificable o temperaturas que cambian sin causa, que van acompañadas de una sensación persistente de no estar solos en ese espacio. La biofísica ambiental, una disciplina científica emergente, ha comenzado a estudiar cómo los espacios físicos pueden retener y transmitir patrones de eventos pasados a través de estructuras electromagnéticas sutiles que aún están siendo investigadas. Si bien esta ciencia está en sus primeras etapas de comprensión, sus hallazgos preliminares apuntan a que los lugares guardan una especie de huella de lo que ocurrió en ellos, lo cual, desde la perspectiva bíblica, reafirma la necesidad práctica de santificar los espacios donde vivimos, trabajamos y criamos a nuestras familias. ¿Qué puedes hacer de manera concreta? La Biblia muestra un modelo claro. Josué, antes de que Israel entrara a la tierra prometida, tuvo que consagrar al pueblo. Los sacerdotes tuvieron que santificar el campamento. El principio es simple y poderoso. Donde vas a habitar con tu familia, debe ser un espacio dedicado al Señor. Ora en cada habitación de tu hogar con autoridad. Declara la cobertura de Cristo sobre cada entrada, sobre cada ventana, sobre cada rincón. Unge con aceite los umbrales de tu puerta como símbolo de consagración. Llena ese espacio de adoración, de la palabra, de oración continua. No dejes ningún espacio vacío, porque lo vacío, como enseñó Jesús con precisión, que no admite interpretación alternativa, atrae lo que no quieres que entre. El arca de Dagón y lo que traemos a nuestros hogares sin discernir. Primera de Samuel, capítulo 5. Versículos 3 y 4 narra uno de los episodios más fascinantes y reveladores del Antiguo Testamento para la comprensión del conflicto espiritual. Los filisteos habían capturado el arca del pacto en batalla y la habían llevado triunfantes al templo de Dagón, su dios principal. La colocaron junto a la estatua de su ídolo como trofeo de guerra.
y a la mañana siguiente encontraron a la estatua de Dagón caída de bruces, postrada ante el arca. La restauraron en su lugar con la esperanza de que no volviera a repetirse. Al día siguiente, Dagón había vuelto a caer, y esta vez tenía la cabeza y las manos cortadas, humillado completamente ante la presencia soberana y omnipotente de Jehová. Lo que este episodio revela para nuestra vida cotidiana es fundamental. Lo que traemos a nuestra casa importa. Lo que instalamos en nuestros espacios tiene peso espiritual. Lo que permitimos que entre a través de los ojos y los oídos de nuestros hijos importa de una manera que excede lo cultural y lo estético, porque no toda influencia cultural es espiritualmente neutral. Hay contenido que funciona literalmente como una puerta espiritual, como una invitación a entidades que no querrías tener cerca si pudieras verlas con claridad en su verdadera naturaleza. La música tiene un poder espiritual que la Biblia reconoce desde sus primeras páginas y que la ciencia moderna confirma desde múltiples ángulos de investigación. No toda música actúa de la misma manera ni con la misma dirección, pero hay géneros, letras, ritmos y espíritus que fluyen a través de ciertas músicas de una manera que va mucho más allá de lo meramente estético o entretenido. El libro de Daniel nos muestra cómo la música de los instrumentos babilónicos era usada de manera deliberada para inducir a las multitudes a postrarse ante un ídolo, creando una atmósfera de sometimiento colectivo que trascendía lo racional y alcanzaba lo espiritual. Primera de Samuel nos muestra cómo la música ungida de David desplazaba activamente espíritus de tormento de la mente del rey Saúl. La música es un canal espiritual con dos direcciones claramente posibles y radicalmente opuestas. La investigación científica sobre los efectos de la música en el cerebro humano ha documentado con precisión creciente que diferentes tipos de sonidos activan distintos circuitos neuronales, liberan diferentes neurotransmisores y modifican el estado emocional y cognitivo de las personas de manera profunda y sostenida en el tiempo. El neurocientífico Daniel Levitin ha documentado que la música tiene la capacidad de sincronizar el ritmo cardíaco, modificar la producción de cortisol y oxitocina e incluso alterar la percepción del dolor de manera medible. Esto significa que lo que escuchamos modifica literalmente nuestra bioquímica cerebral, lo que a su vez afecta nuestra capacidad espiritual de conectar con Dios o nuestra vulnerabilidad ante otras influencias. Pero la música no es la única puerta que puede abrirse en nuestra vida sin que lo percibamos claramente. Las imágenes también son puertas espirituales de enorme poder. Las películas, las series, los videojuegos, el contenido que consumimos en las redes sociales con aparente inocencia. El libro de Ezequiel, capítulo 8, describe uno de los episodios más aterradores de toda la profecía bíblica. Dios muestra al profeta lo que los ancianos de Israel estaban haciendo en secreto, en cámaras oscuras, adorando ídolos y figuras pintadas en las paredes de sus aposentos privados. Y el versículo 12 registra las palabras devastadoras de esos líderes religiosos. No nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Creían que nadie los veía. Creían que lo que consumían en privado no tenía consecuencias espirituales para su vida pública. Y estaban absolutamente equivocados, con consecuencias que afectaron a toda una nación. El principio que emerge de este pasaje es radical y completamente vigente para el creyente del siglo XXI. Lo que contemplamos con regularidad moldea nuestra alma de maneras que no siempre percibimos conscientemente. Lo que permitimos entrar a través de nuestros ojos tiene el poder de acercarnos a Dios
o de abrirnos a influencias que no queremos en nuestra vida. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, establece el estándar del creyente para todas las épocas. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo no es solo consejo moral, es instrucción de protección espiritual para cada día de tu vida. Lo que siembras en tu mente es lo que crecerá en tu corazón, y lo que crece en tu corazón define el territorio espiritual que habitas. Has llegado hasta aquí, y eso no es poca cosa. Quiero que te detengas un momento y lo comprendas en su verdadera dimensión, sin minimizarlo. En el mundo digital de hoy, donde todo compite constantemente por tu atención, donde la pantalla te ofrece 1000 distracciones en cada segundo que pasa, haber permanecido desde el primer minuto hasta este instante final es un acto de determinación espiritual que el Señor ve y que tiene valor real. No todos llegan hasta aquí. La mayoría abandona, pero tú lo hiciste. Y eso me dice algo sobre ti. Me dice que hay un hambre genuina en tu corazón, un hambre que no cualquier contenido puede saciar, una sed que solo la palabra de Dios puede satisfacer de verdad. Me dice que el Señor te trajo hasta aquí, porque tenía algo específico que hablarte hoy, algo que necesitabas escuchar en esta temporada particular de tu vida. Ahora quiero pedirte algo especial y significativo. Como prueba de que llegaste hasta el final de este estudio, de que este mensaje tocó tu corazón de una manera genuina y de que eres parte de los escogidos que tienen hambre verdadera de la palabra de Dios, escribe en los comentarios esta frase exacta: mis ojos espirituales están abiertos en el nombre de Jesús. Esas palabras no son solo un comentario de YouTube, son una declaración de fe que sale de tu boca y sube al cielo. Son tu manera de decirle al Señor: Señor, quiero ver lo que tú ves. Quiero caminar con discernimiento. Quiero estar alerta sin vivir en miedo. Y me dicen a mí los nombres de los escogidos que llegan hasta el final de estas narraciones. Los que buscan con hambre y sed de justicia verdadera. Si aún no te has suscrito a este canal, este es el momento. No lo dejes para después, porque el después muchas veces no llega. Cada suscripción nos permite llegar a más personas que están buscando exactamente lo que tú encontraste hoy aquí. Personas que están en la oscuridad y necesitan que alguien les muestre la luz de la palabra. Si ya eres suscriptor, gracias de corazón, de manera genuina y sincera. Tu fidelidad es lo que mantiene este ministerio vivo y creciendo, llegando a rincones del mundo donde la palabra de Dios necesita llegar con urgencia. Si ya eres miembro del canal y contribuyes de manera especial con este ministerio, quiero que lo que voy a decirte entre muy profundo en tu corazón y no lo olvides. Lo que estás haciendo no es solo apoyar un canal de YouTube. Estás invirtiendo en el reino de Dios con cada contribución. Estás siendo parte de que este mensaje llegue a una madre desesperada que no sabe por qué su hogar se siente oscuro y sin paz. A un joven que está siendo atormentado en sus sueños y no tiene a nadie que le explique lo que está viviendo. A un creyente que está siendo destruido desde adentro por una relación que no logra discernir espiritualmente. Tú eres parte de esas historias de restauración. Y el cielo lo registra todo con precisión. Continúa viendo los videos de este canal. No dejes que la llama espiritual que se encendió hoy dentro de ti se apague con el paso de los días ordinarios. Cada video que veas es leña fresca sobre el fuego que el Señor está avivando en tu corazón en esta temporada. No te detengas aquí. Sigue adelante. Sigue buscando, sigue creciendo en el conocimiento del Eterno. Y ahora, antes de que cierres esta pantalla, quiero pedirte que hagas algo sencillo pero poderoso. Levanta tus manos donde estás.
No importa si estás solo en tu cuarto, en tu cocina, en tu auto o rodeado de personas, levántalas como señal de rendición total y adoración sincera ante el Señor de los ejércitos. Y di con tu boca, en voz alta si puedes, estas palabras: Señor, te alabo. Te doy gracias por este día, te doy gracias por este mensaje que has hablado a mi corazón. Abre mis ojos espirituales completamente. Dame discernimiento para ver lo que no se ve con ojos naturales y sabiduría para actuar con autoridad. Cúbreme con tu sangre preciosa, cubre a mi familia, cubre mi hogar, y que tu presencia llene cada espacio de mi vida, cada habitación de mi hogar, cada relación, cada sueño y cada despertar que me reste por vivir, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, hoy y todos los días que vengan. Hasta la próxima. Y que nunca, en ningún momento de tu camino, te falte la presencia del Eterno.